Bueno, entonces vamos a dar inicio a la segunda parte de la clase del viernes 28 de abril. Estuvimos viendo en la primera parte de esta clase el periodo de 0 a 3 años y un comentario antes de que empecemos con el periodo de 3 a 5 años es la referencia al tipo de juegos que es tan importante en esta etapa, que es lo que se llaman los juegos de crianza. Ustedes ahí tienen 4 textos de Daniel Kalmels, que es un psicomotricista muy reconocido en Argentina, una persona que ha estudiado a lo largo de su carrera cómo justamente a partir de la motricidad los niños construyen su psiquismo y se vinculan con los otros. Y que hizo todo un estudio precisamente de cómo el juego en esos en los primeros 2 años de vida y sobre todo a partir de el vínculo con los padres, cómo esos juegos pueden ser una forma no solamente de desarrollo de la motricidad, sino de desarrollo de la afectividad y del contacto y el vínculo con quienes los crían. Por eso se llaman juegos de crianza y es muy interesante que los puedan leer, que los puedan analizar. A ver si puedo compartir acá. Los vamos a buscar rápidamente para presentarlos porque son muy importantes. Bueno, esto es muy importante también. Ahora voy a volver hacia atrás. A ver si están aquí. Aquí están. Bueno, los juegos de crianza tienen toda la explicación, buscan, leen, pero fundamentalmente darles esta presentación, ¿no? Decir que son juegos que tienen que ver en este vínculo entre los niños y los adultos y que fíjense que Calmers habla de 3 tipos de juegos, que son todos los que son los juegos de sostén, ¿sí? Esta idea de que los papás lanzan a los bebés sin desprenderse, ¿no? Como que les van dando situaciones de sostén y de caída, o que los toman a UPA y los balancean, o los toman a UPA y les hacen hacer el avioncito, o se acuestan y los bebés se suben a caballito del papá o de la mamá en la panza o en la espalda, o se los sienta sobre las rodillas y se los hace balancear. Todos esos son los que se llaman juegos de sostén, que son muy importantes para el diálogo tónico y para la comunicación y la confianza de los bebés y para el desarrollo de su motricidad. Luego todo lo que son los juegos de ocultamiento, ¿no? ¿A dónde está que los nenes chiquitos piensan que cuando se tapan la cara dejamos de verlos? El Como, famoso sí. juego que salió de Sif, ¿viste? Cuando le habla la película de Nigel Lear, que después, bueno, quedó como, ¿dónde está el bebé? Acá está. Y todo eso. Ahí está, tal cual. ¿Dónde está el bebé? Acá está. Y él se tapa él con la sabanita, me tapo yo con la sabanita, se tapa él con las manos. Bien, me pongo atrás de un objeto para que él me vea. Bueno, todo lo que son los juegos de ocultamiento y los que van a dar el inicio a los juegos que vamos a ver ahora, que son propios del periodo de 3 a 5, que son los juegos de persecución, ¿no? Donde el bebé empieza a caminar y la mamá o el papá le dice, ¡ay, que te agarro! ¡Ay, que te agarro! Bueno, y el bebé se escapa de el papá, de la mamá o del hermano que juega con él, y ahí empiezan los juegos de persecución, que te agarro, yo te corro a vos, vos me corres a mí. Bueno, estos 3 tipos de juegos son los juegos característicos en estos 2 primeros años de vida, ¿no? Es decir, desde el nacimiento hasta los 3 años. Y vamos a ver que la característica del juego de 3 a 5 siguen siendo los juegos de persecución o los juegos de organización simple de los cuales ahora vamos a hablar. Pero bueno, este es un tema muy importante, ya les digo, tienen explicado en 3 textos en qué consisten los juegos, cuál es la importancia y por qué son una contribución al desarrollo de la motricidad, de la afectividad, de la inteligencia y al desarrollo motor y humano en particular. Bien, antes de que comencemos con el periodo de 3 a 5 años, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer sobre este periodo de 0 a 3 años o podemos empezar ya con el periodo de 3 a 5? Y yo diría empezar con el periodo de 35 a hacer fresco si tiene algo para preguntar o algo.
Marcos dice que empecemos. ¿Los demás qué dicen? Profe, Sí, ¿le puedo profe, hacer una consulta? Sí, Eh, ¿la simbiosis era depender exclusivamente de otro? sí, la simbiosis son relaciones, es más, si ustedes cuando, no sé si vieron en el secundario ecología, ¿sí? Relaciones ecológicas o ecosistemas, hay distintas relaciones que se pueden dar entre los seres vivos. Una de las relaciones que se pueden dar es el parasitismo, o se pueden dar la simbiosis, o se pueden dar las relaciones de cooperación o colaboración entre los distintos organismos. Las simbiosis son aquellas relaciones donde se da una interdependencia para la supervivencia de ambas miembros de la especie, ¿no? Bueno, en este caso la simbiosis es eso, es una relación de interdependencia donde el bebé no puede vivir sin esa persona, perdón, sin esa persona que asume la función materna, y esa persona que asume la función materna durante ese tiempo que está en esa relación simbiótica no puede hacer ninguna otra cosa porque se siente es más. En el caso, un claro ejemplo de la relación simbiótica se ve cuando, en el caso de las mamás que amamantan, ¿sí? Las mamás biológicas que amamantan, cuando llega el momento, supónganse que la mamá sale, ¿no? La mamá está amamantando, la mamá sale, el bebé quedó en la casa al cuidado de la abuela. En el momento donde el bebé empieza a sentir hambre y donde pasaron las 2 horas del amamantamiento, la mamá le empieza a el pecho de la mamá empieza a secretar leche. Y uno dice, pero qué loco, si que no está el bebé acá, no la está estimulando. ¿Cómo es? Bueno, porque su organismo, inclusive su reloj biológico, empieza a estar preparado para que cada 3 horas, que es cuando, entre 2 y 3 horas, que es más o menos cuando el bebé en esos 3 primeros, hasta los 6 meses de vida, succiona y se alimenta, la mamá esté con la leche disponible para alimentarlo. Entonces la mamá va a cualquier lado y por eso también se usan los protectores para las mamas, ¿no? Para los pezones, para que las mamás no se mojen. La mamá va con una remera, con una camisa y de pronto uno empieza a ver que una mujer está toda mojada y dice, ¿qué le pasa? Bueno, esa mujer está en un periodo de amamantamiento y eso es un claro ejemplo de la simbiosis. Se vaya donde se vaya la mamá, no solamente psíquicamente, sino que biológicamente tiene tal nivel de conexión que cuando el bebé empieza a sentir hambre, no es porque haya una telepatía, sino porque la biología de ambos empieza a funcionar con sincronía y con simultaneidad. ¿Mm? Bueno, luego eso, a medida que el bebé va logrando la satisfacción de sus necesidades también por otros medios, como es la mamadera, o empieza a haber un logro de una posibilidad de distanciamiento y que se vaya superando esa simbiosis. Y la simbiosis no solamente se da entre madre e hijo, hay algunas relaciones afectivas entre los seres humanos que son simbióticas, ¿no? Esas parejas donde no pueden hacer nada solos, todo lo tienen que hacer juntos, ¿no? Bueno, uno puede establecer relaciones simbióticas afectivas a lo largo de su vida con otras personas que no sea solamente con sus madres. Es lo que comúnmente se llama, cuando uno es un adulto, una relación tóxica, ¿no? No puedo hacer nada. Hay distintas maneras de toxicidad en las relaciones, pero una relación simbiótica es una relación que genera tal interdependencia que no permite el desarrollo independiente y el logro de la autonomía de las personas. ¿Mm? Que en este momento es necesario porque es parte de la supervivencia de esa cría tan indefensa, inmadura e incapaz de adaptarse por sí mismo como es el ser humano. Bueno, ¿alguna otra pregunta o avanzamos con 3 a 5? Bien, vamos a avanzar con 3 a 5, que Marcos lo pidió. No hay más preguntas. Si hay preguntas, saben que las pueden hacer y las compartimos. Vamos a presentar 3 a 5. Voy a mostrar acá. Lo voy a poner en modo presentación para que se vea más grande cuando acá me deje. Esperen un segundo, ¿eh? Vamos a poner arriba.
está resistiendo a ponerlo en nueva presentación. Ahí fue. Vamos de nuevo. Acá está. Bueno, ¿cuál es la gran diferencia entre el periodo de 0 a 2 años o a 3 años y el periodo que comienza de los 3 años en adelante? Es el logro justamente, la capacidad de haber empezado a desarrollar el psiquismo, de haber empezado a formar imágenes mentales, de haber logrado una mayor mielinización de distintas áreas del cerebro, lo que va permitiendo es que el niño, que hasta ese momento se manejaba, lo más importante de él era el desarrollo de un aspecto de su motricidad, que era la ejecución. Acuérdense que nosotros dijimos que en el periodo, este esquema que es el que vamos a usar para analizar todos los periodos hasta 9 a 11 años, que es el enfoque de procesamiento de la información, nosotros cuando vimos este esquema en el periodo de 0 a 3 años, dijimos que el acento estaba en la ejecución. ¿Por qué en la ejecución? Porque era la etapa donde se lograba el control de uno mismo a partir de la postura, la aprensión y la marcha. Bueno, lo que vamos a señalar como gran conquista del desarrollo motor a partir de los 3 años es cómo se va desarrollando la percepción. Es decir, si bien todos los momentos de procesamiento de la información se ponen en funcionamiento cuando uno está en relación con el entorno y recibe estímulos del medio, la realidad es que en este momento lo que más va a aportar al desarrollo motor es cómo se van conformando, cómo se van construyendo las que se llaman las nociones perceptivas. Uy, acá está, sí, esperen que me perdí la barra, la quiero, esperen un segundito, acá, vamos, acá, ahí está. Cómo se van constituyendo las nociones perceptivas. ¿Qué son? ¿Qué quiere decir nociones? Nociones son conocimientos, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que nosotros sabemos del medio que nos rodea y qué es lo que nosotros sabemos de nuestro propio cuerpo? Esa posibilidad de conocimiento de mi propio cuerpo y de tener una representación mental de mi propio cuerpo, la empiezo a construir desde que nazco. Pero la realidad es que durante esos 2 primeros años de vida, 3 primeros años de vida, como no tengo capacidad de representación mental, no logro formar esta imagen mental de mí. Es decir, que a partir del 3er año hasta el 5.º año, el gran aprendizaje del ser humano es poder empezar a formarse una representación mental, una imagen mental, gracias a esto que dijimos del pensamiento preoperatorio y de la representación mental y de las imágenes mentales de sí mismo. Y a esa representación mental la vamos a denominar, que es el gran concepto que aparece a partir de este periodo, no porque no se dé desde antes, sino porque aquí empieza a tener mayor o la posibilidad de manifestarse, de lo que nosotros conocemos en el campo de la actividad física y del deporte y de la psicomotricidad como, ahí vamos, esquema corporal. ¿Habían escuchado hablar alguna vez del esquema corporal? ¿Conocían este concepto? No, ¿Sí o no? No, profe. No, no, ¿Nunca habían escuchado hablar del concepto esquema corporal? no. Bien, bueno, entonces estamos con una doble necesidad. Por un lado, entender qué es el esquema corporal y por otro lado, entender por qué empezamos a hablar a partir de los 3 años del esquema corporal. Y la tercera complejidad, además de entender qué es el esquema corporal y por qué a partir de los 3 años, es por qué es importante saber qué es el esquema corporal, cómo se construye y cómo se construye para el campo de la actividad física y sobre todo del deporte. ¿Mm? Bien,
El esquema corporal es la representación mental que yo tengo de mí mismo. ¿Mm? El esquema corporal es, por ejemplo, el que me permite que si yo cierro los ojos en este momento y alguien me dice, tocate la punta de la nariz, no me voy a tocar acá, ¿sí? Ni me voy a tocar acá. Cuando alguien me dice, tocate la punta de la nariz sin que yo tenga imagen mental reflejada en un espejo, la imagen mental que yo tengo en mi cabeza, aún con los ojos cerrados de mí mismo, me permite que mi mano vaya y toque con seguridad dónde está la punta de mi nariz, o dónde está mi pera, o dónde está mi frente, o dónde están mis ojos, y me los tape sin necesidad de estar mirándome a ver si estoy llevando las manos bien allí. Porque en realidad lo que yo estoy tocando a partir, o sea, en el lugar donde yo, lo que a mí me permite ubicar, aún con los ojos cerrados, alguien, a ver, esperen que lo silencio, ahí estamos, lo que me permite ubicar esa parte de mi cuerpo, aún sin tener referencia visual, es la representación mental que yo tengo de mí. Y es esa representación mental que yo tengo de mí la que me permite saber que si estoy haciendo una acción motriz y tengo el brazo flexionado, el entrenador me dijo, extender el brazo, ¿sí? Yo no tengo que mirarme el codo para ver si mi brazo está totalmente extendido, porque mi cerebro le mandó la orden a mi brazo y mi brazo sabe que tiene que estar así. Y que si yo lo pongo así, ya tengo una sensación, y esa sensación se condice con mi representación, de que mi brazo está flexionado. ¿Mm? Entonces, esa representación mental de mí, esa construcción de la imagen de mí que yo tengo en mi cerebro, es la que me va a permitir reproducir motrizmente no solamente acciones motrices, sino también ubicarme en el espacio, ubicarme en el tiempo, usar y manipular objetos y vincularme con los demás. ¿Cómo es? Justamente fíjense que la denominación esquema que es una representación, es como si fuese un gráfico, una imagen. ¿De quién? De mi propio cuerpo. Pero ese esquema corporal que se va dando gracias a la organización de las sensaciones que yo voy captando desde que nazco, ese esquema corporal no se da solo sobre mi cuerpo, relacionado con mi cuerpo, sino que es mi cuerpo en relación con el mundo que lo rodea. Y en ese mundo que lo rodea, ¿qué está? Mi cuerpo ocupa un lugar en el espacio, mi cuerpo se mueve en un determinado tiempo, se vincula con objetos, se vincula con los demás. Y esto se construye desde que nazco y se va modificando a lo largo de toda mi vida. Para entender qué es el esquema corporal, nosotros usamos una regla mnemotécnica. ¿Qué es una regla mnemotécnica? Una regla de memoria. Y nosotros decimos que el cuerpo es el cetos, ¿sí? Para no olvidarnos, cetos. Vamos a ver, yo lo estoy escribiendo acá, cetos, ¿sí? Cetos. ¿Qué es el cetos? Es el esquema corporal, es la representación mental de mi propio cuerpo, C de cuerpo, ¿sí? Entonces, cetos, representación mental del cuerpo en relación con el espacio, E de espacio, T de tiempo, el espacio, el tiempo, O de objetos y S de sujetos. ¿Sí? Entonces, cuando yo les pregunte en el parcial o alguien les diga, sí, porque este deportista tiene un problema con su esquema corporal, no se sabe ubicar en el espacio, o este alumno o este niño no puede aprender esta técnica del flip-flap porque no sabe
no domina su esquema corporal, no tiene una buena representación para poder entender lo que es un rechazo escapular, o lo que es una hiperextensión de columna. Bueno, eso se logra gracias a cómo se fue construyendo el esquema corporal y entender qué nociones lo implican. Entonces, el esquema corporal es la construcción de esta representación mental de mí que se da en base a la información y al conocimiento que voy acumulando de mi propio cuerpo, la C de cuerpo, en relación con el espacio, la E de espacio, en un determinado tiempo, la T de tiempo, con los objetos. Los objetos son la silla, la mesa, la pelota, el auto, la puerta. Y los sujetos, mi mamá, mis amigos, el entrenador, los otros miembros del equipo. Bien, todo eso me va dando permanente información que yo voy acumulando y organizando. Esa información yo la capto a través de sensaciones, la capto a través de los órganos de los sentidos internos, propioceptivos y externos, y cuando llega a mi cerebro, lo que logro a partir de los 3 años, gracias a esta capacidad de formar imágenes mentales, es organizar la información. ¿Por qué digo organizar la información? Porque hasta los 3 años, en realidad, en el primer año de vida, si yo tuviese que poner acá a ver si puedo correr esto, esperen primero que voy a cambiar el color porque este color no me gusta. Voy a ponerlo con azul, que me gusta más. Y ahora esto lo voy a correr, si me deja. Esperen que me deja. Si yo tuviese que poner edades acá, diría de 0 a 3 años, perdón, al año, de 0 a 1. Ustedes están viendo lo que yo anoto, ¿no? Sí, profe. Bueno, de 0 al año yo podría decir que en realidad lo que tengo del espacio, del cuerpo y de todas las nociones del esquema corporal son nociones fragmentadas. Fragmentadas. ¿Qué quiere decir que son nociones fragmentadas? Que en realidad las tengo dispersas y no están organizadas. ¿Sí? Por ejemplo, el recién nacido va construyendo imágenes, imágenes no, todavía no tiene, perdón, va adquiriendo sensaciones de las distintas partes de su cuerpo. Por ejemplo, si le acarician la cabeza, tiene sensación de la cabeza, si le acarician las manos, si lo abrazan, si lo ponen adentro de la cuna, si lo ponen afuera de la cuna. Pero de 0 al año, como todavía no hay posibilidades de formar imágenes ni de asociar imágenes, decimos que todas las vivencias, todo lo que el niño va sintiendo de su propio cuerpo y en relación con las nociones del esquema corporal está fragmentado. Por ejemplo, para el niño de 0 a 1, él es boca, ojos, cabeza, panza, pero no puede unir toda esa información y pensar que todo eso es él. O tiene una sensación de espacio de estar adentro, o tiene una sensación de espacio de estar arriba. Es decir, hay distintas nociones del esquema corporal, pero están fragmentadas, dispersas, separadas entre sí. A partir del año, acá tenemos que decir del año a los 3, acá habría que poner de 1 a 3, acá habría que poner de 3 a 5, ¿sí? Y acá habría que poner de 6, 7, más 7 que 6, diría Piaget, porque esto también tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia, hasta la pubertad, que vamos a ver cuando veamos pubertad qué pasa con esta noción del esquema corporal cuando se llega a ese momento. Entonces, ¿qué pasa a partir del año? Esta posibilidad que tiene el niño de deambular y de lograr cierta independencia funcional, lo que le va permitiendo es ampliar la cantidad de sensaciones. Y entonces él lo que puede empezar a hacer es a explorar, usar y familiarizarse, no solamente con el espacio y el tiempo, los objetos, sino sobre todo de su propio cuerpo. Logra mayor dominio de las piernas, tiene más sensaciones de sus piernas, de sus pies, de las distintas partes.
A todo ese segundo momento del esquema corporal lo vamos a llamar cuerpo, espacio y tiempo vivido. ¿Qué es vivencia? Vivencia es aquellas sensaciones que yo tengo por usar mi cuerpo y por vincularme a partir de mi cuerpo con los demás, ¿no? Sensaciones y experiencias vivenciales. A partir de esto que dijimos, que es la posibilidad de formar imágenes mentales, yo todas esas vivencias y esas experiencias las puedo comenzar a internalizar. ¿Qué quiere decir internalizar? Puedo empezar a formar esto que dice allí, imágenes. Puedo empezar a formar imágenes. Y esas imágenes se pueden empezar a organizar en mi cerebro de manera tal de agruparse y empezar a construir conocimiento. Conocer precisamente no es saber algo atomizado, conocer es tener una información y poder organizarla para poder tenerla a disposición cuando yo la necesito. Justamente ese es el periodo del que vamos a hablar ahora. Lo que le pasa al niño a partir de los 3 a los 5 años, gracias a que está en el periodo preoperatorio y puede construir imágenes mentales, es que él puede empezar a organizar toda la información que tiene sobre su esquema corporal y a formar nociones. Entonces el nene ya sabe a partir de los 3 años, y en eso ayuda muchísimo el jardín y las actividades que se hacen en el jardín, que en la cabeza, ¿sí? En la cabeza, ¿qué tiene? Tiene los ojos, la nariz, la boca, las orejas, ¿sí? Que en el tronco, que lo va a llamar cuerpo, ¿sí? Tiene el pecho, la panza, la espalda, que en los brazos tiene las manos, tiene los codos, es decir, puede empezar a ponerles nombre, puede empezar a integrar esa información que antes era solo sensación y le puede poner nombre e inclusive ubicarla en él y progresivamente hasta ubicarla en un dibujo. Por eso las actividades que se hacen en el jardín, que le dan las distintas partes del cuerpo para que él arme como rompecabezas, para que le dan una cara para que él pueda pegar en las distintas partes de la cara, los ojos, la nariz, la boca, bueno, todas esas acciones que se suelen hacer en el jardín o le dan una imagen para que complete con lo que le falta, todas esas acciones que se hacen en el jardín van apuntadas en este sentido, ¿no? Y por supuesto todas las acciones que se pueden hacer en ámbitos como los que tienen educación física en el jardín, todo lo que se haga en el patio o en los areneros en relación con el uso del propio cuerpo y las extremidades y la vivencia del espacio, adentro, afuera, arriba, abajo, cerca, lejos, y del tiempo lento, rápido, siguiendo un ritmo. Bien, esa es la idea respecto del esquema corporal. Cómo se van organizando la información y el conocimiento que voy teniendo de mi propio cuerpo. ¿Y por qué esto, insisto, esto no se termina a los 18 años cuando dejamos de crecer? Esto se modifica en cada momento de mi vida. Por ejemplo, ¿cuál es una de las complicaciones de las personas que están gestando? Sí, que de pronto durante 9 meses y sobre todo en los 3 últimos meses le cambia completamente el esquema corporal. Crece el feto dentro del vientre y se le extiende el abdomen, se le curva la cintura, se le hinchan los pies. Bien, puede haber engordado kilos extras. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, un embarazo cambia el esquema corporal? ¿Cómo cuesta para aquellas mujeres que son deportistas y quedaron embarazadas volver a reorganizar su esquema corporal después de un embarazo? Una persona que tiene un yeso, ¿cómo cambia la representación que tiene de su propio cuerpo a partir de tener un yeso? Hasta hay situaciones que tienen que ver con el entorno que requieren de la reorganización del esquema corporal. Por ejemplo, un día se me ocurre cambiar la distribución de los muebles de mi habitación. Y resulta que a partir de ese día que cambio los muebles de lugar, la cama estaba pegada a la pared, ahora la puse en la mitad de la pieza. Y cada vez que entro en la pieza, la llevo por delante y me golpeo el dedo chiquito del pie.
Y yo digo, ¿cómo puede ser? Si la cama está ahí, ¿cómo no la veo? La cama está, pero donde no está la cama es en lo que no se reorganizó, es la representación que yo tengo de ese lugar en el que durante 7 años tuve los muebles distribuidos de una manera y hoy los pongo de otra. O me mudé de casa, vivía en una casa grande y me voy a vivir a un monoambiente. Bueno, como en ese monoambiente tengo todo distribuido de una manera tal que me llevo los muebles por delante, me golpeo la cadera con la punta del escritorio, me golpeo la cabeza con la puerta de la alacena o del armario donde tengo guardada. Bueno, porque cambia, tengo que reorganizarle, tengo que dar tiempo a mi cerebro, a mi esquema corporal para que vuelva a organizar la ubicación de mi propio cuerpo en este nuevo espacio. Ni que hablar si engordo, ni que hablar si me corto el pelo. Todas esas, si cambio, si sé manejar y cambio de auto, el esquema corporal también lo construyo en relación con los objetos que uso, ¿sí? Bien, ¿se entiende esta idea del esquema corporal o no? Sí. Sí, Sí, profe. profe, Sí, se profe. entendió, es claro. Sí, y esto que dice acá Gabriel, de que sí, el profesor de Fundamentos nos dijo que sería mucho más que los chicos tuvieran más horas de educación física en el jardín. Sí, en realidad sería muy beneficioso que uno pudiera tener no solamente horas de educación física, sino que además que es un lugar donde ustedes no van a ir a trabajar en la escuela, al menos en las horas curriculares, aunque hay muchos de ustedes trabajando en horas extracurriculares, es decir, por fuera de las horas de clase, en los talleres y demás. También sería muy importante que tuviésemos muchas más plazas, que tuviésemos muchas menos horas de pantalla, que tuviéramos muchos clubes donde los nenes pudiesen ir, no solamente a escuelitas deportivas a partir de los 7, 8 años, sino desde antes, a tener clases de actividad física para niños pequeños. Entonces, por supuesto, porque justamente el esquema corporal es la base de otros aprendizajes, ¿no? Y no solamente la base, está comprobado que los primeros años de vida es la base del desarrollo, las vivencias y la posibilidad, esto que vimos antes. ¿Cómo se desarrolla la inteligencia? La inteligencia se desarrolla a partir de las propias acciones. Entonces, lograr un dominio de las propias acciones, lograr una buena representación del esquema corporal sería favorecedor, sobre todo de la confianza que progresivamente voy logrando de mí. ¿Mm? Bien, entonces, nosotros vamos a analizar hasta aquí. La semana próxima vamos a ver que luego, a partir de que el sujeto logra superar la etapa egocéntrica y simbólica, puede empezar a representarse, puede empezar a operar con esa representación mental que tiene de él, y vamos a hablar cómo a partir de los 6, 7 años se accede al espacio, tiempo y objetos representados. Lo que me interesa ahora respecto del espacio es analizar, ustedes van a ver que respecto del esquema corporal van a tener en todo este capítulo de 3 a 5 años muchísima información. Para mí, yo voy a decir solo lo más importante, lo que ustedes sí o sí tienen que saber. Por ejemplo, en este caso, esto, ¿no? Cómo se va pasando de la vivencia a la percepción, y que la etapa del esquema corporal en la que estamos, de 3 a 5, es la del esquema corporal percibido, y que la previa fue la del esquema corporal vivenciado. Y que la anterior no podíamos hablar todavía de un esquema corporal, sino que hablábamos de sensaciones fragmentadas. ¿Cómo es que se capta la información? ¿No? La información, acá estamos casi como en procesamiento de la información, ¿no? Como la primera etapa. Fíjense que la información, para que yo pueda construir mi esquema corporal, me llega a través de 3 vías de la sensibilidad. Es decir, yo nazco, mis órganos de los sentidos y mi sistema nervioso nace con la capacidad de captar información del medio. ¿Cómo recibo la información del medio? A través de 3 vías de la sensibilidad.
Es decir, cuando hablamos de vías de la sensibilidad es cómo llega la información de afuera hasta mi cerebro. Y eso llega a través del sistema nervioso. Y tiene tres rutas. Una ruta que es la de la información que viene de afuera. Y esa la capto a través de los órganos de los sentidos. Los 5 órganos. Vista, oído, tacto, gusto y olfato. Fíjense que los más importantes en el campo de la actividad física y el deporte son los 3 primeros. Vista, porque todo lo que me permite como información para ubicarme en el espacio. Oído, ¿no? Por todo lo que tiene que ver no solamente por los sonidos, sino por el oído, vamos a ver después, como dentro de lo propioceptivo, por las informaciones vestibulares también. El tacto, a partir de la sensibilidad que puedo tener al tomar los objetos. Tengo que borrar, esperen que borro lo anterior. Anotar si no queda acá, borrar. Esperen, si no nos quedó acá todo esto por el medio y no se ve. Ahí está. Queda, perfecto. Entonces, ahí está. El tacto, el gusto y el olfato. El gusto y el olfato menos comprometido en la actividad física. A partir de esa vía, que son las vías exteroceptivas, captamos la información del exterior. A partir de las vías vamos a la contraria, la de la otra punta. A partir de las vías interoceptivas captamos la información del organismo, ¿sí? Fundamentalmente la que nos viene de las vísceras. Por ejemplo, tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, tengo taquicardia. Bien, esa es la información interoceptiva, la que me viene de las vísceras. Y la información propioceptiva es la que me da referencias de cómo está ubicado mi cuerpo en el espacio. Y esa información la logro a partir de, por un lado, la contracción muscular, todo lo que se llaman las sensaciones sinestésicas, cómo está mi tono muscular, y también cómo está mi equilibrio. Y el equilibrio me lo dan, por un lado, todos los receptores que están en los músculos, pero también los receptores que están en el oído interno, en lo que se llama el vestíbulo, y bueno, y todas esas estructuras que yo les mencioné en el encuentro anterior, que son el sáculo, el utrículo y los conductos semicirculares que están en el oído interno y actúan como GPS de la cabeza. Entonces, a través de estas 3 vías llega la información a mi cerebro. ¿Qué pasa cuando llega la información a mi cerebro? Mi cerebro tiene que hacer estas acciones, no la tengo, la voy a agregar acá en esta diapositiva, cómo actúa la percepción. Mi cerebro tiene que hacer las siguientes acciones que son, por un lado, capta la información, la tiene que analizar, la tiene que evaluar y la tiene que organizar. Es decir, alguien me pellizca, ¿sí? Entonces, llega la información, veo que alguien me está pellizcando, pero también llega información a través de mi piel, siento que me están pellizcando. Entonces, llega esa información y cuando llega a mi cerebro tiene que diferenciar si me están haciendo algo en la piel, en qué parte de la piel me lo están haciendo, en qué parte del cuerpo me lo están haciendo, qué es lo que me están haciendo, me están pellizcando, me están pinchando. ¿Cómo me lo están haciendo? ¿Con la mano, con una pinza? ¿Quién me lo está haciendo? Si me lo está haciendo con un objeto, ¿con cuál? Bueno, cuando llega la sensación al cerebro, el cerebro tiene que hacer todo un proceso de decodificación. ¿Qué quiere decodificar? Tratar de entender, es decir, encontrar qué es ese estímulo que estoy recibiendo. Para eso lo va a ayudar mucho la memoria, porque todas las sensaciones que fui teniendo a lo largo de mi vida van quedando archivadas, van quedando guardadas en mi memoria. Entonces, cuando viene una información nueva, lo que hace mi cerebro es comparar esa sensación con las sensaciones que yo tuve previamente. Así es que a partir de los 3 años y gracias a esta capacidad de representación, lo que va haciendo mi cerebro es organizar su disco rígido. Y va agrupando las sensaciones que tengo respecto de mi propio cuerpo, las sensaciones que tengo respecto del espacio, las que tengo respecto del tiempo, les va dando un sentido y un significado. Y así yo logro formar
un conocimiento o lo que se llama una noción. ¿Mm? ¿Para qué? Para que cuando vengan sensaciones nuevas, para mí sea más fácil entender qué es lo que está pasando afuera. Porque acuérdense que la función de la percepción como primer momento del procesamiento de la información es darse cuenta de lo que está pasando en el medio en el que yo estoy. ¿Mm? Bien, hasta acá alguna pregunta sobre cómo se va dando la percepción y cómo se va organizando el esquema corporal. No. ¿Está claro o les resulta muy difícil entender esto que estoy explicando? Por el momento no, ninguna duda. ¿Sí? ¿A los demás les pasa Sin como... duda. ¿Les está resultando sencillo comprenderlo o están diciendo esto es chino básico? No, sí, sí, se logra comprender, se logra Bueno, bastante bien comprender. bueno, Tiago, espero que la explicación les sirva para facilitarles después la lectura. Si leyeron, bárbaro, y si no leyeron, para que esto sea el puntapié inicial. Fíjense que para poder estructurar la noción de mi propio cuerpo, hay un montón de información que yo tendría que tratar de sistematizar. Por ejemplo, cuáles son las partes de mi cuerpo, qué actitudes puede tomar mi cuerpo, cómo mi cuerpo funciona en simetría. Tengo dos lados que son simétricos y que pueden funcionar, los dos al mismo tiempo pueden funcionar de manera asimétrica. Lo que es la relajación y lo que es la relajación fundamentalmente para poder captar de qué manera actúa el tono muscular en mí, mi capacidad de músculo de contraerse. La respiración como la forma más, podríamos decir, visible junto con la taquicardia de comprobar que tengo órganos internos que ejercen funciones vitales en mí. Y por supuesto otras que están asociadas con las otras nociones, ¿no? La coordinación, la orientación espacio-temporal y el vínculo y el vínculo con los demás a partir de hacer acciones juntos y de poder comunicarme a través de mi propio cuerpo. Entonces, hay un montón de información que mi cuerpo tiene que organizar para poder formarse esa representación mental que tengo de mí mismo. Y respecto del espacio, es muy importante, esta diapositiva la vamos a analizar más en detalle en la próxima clase. Lo que me interesa que ustedes sepan es que en este periodo de 3 a 5 años, producto del desarrollo que tiene de la inteligencia y el desarrollo que tiene de la afectividad, la captación que tengo del espacio es una captación limitada. ¿Qué quiere decir que es una captación limitada? Que veo el espacio en 2D, ¿sí? La característica del espacio de 3 a 5 años es que es un espacio en 2D egocéntrico. ¿Qué quiere decir que es un espacio en 2D egocéntrico? Quiere decir que el niño se toma a sí mismo como punto de referencia de todas las nociones perceptivas. Entonces, para el niño el espacio es mi adelante, mi atrás, mi arriba, mi abajo, y todo lo ve en dos planos, ¿sí? Por eso se dice que el espacio es bidimensional o en 2D. En cambio, vamos a ver la próxima clase que esta limitación que tiene el espacio topológico la va a ir superando a partir del acceso a las operaciones concretas y el abandono del egocentrismo con todo lo que se llaman las nociones proyectivas. ¿Por qué es tan limitante el espacio topológico? Justamente porque si uno lo ve a un nene en una clase de fútbol jugando, va a ver que la forma en la cual corre, ¿sí? Está esto de llevarse por delante a los demás o esto de correr de manera lateral si tiene que hacer un pase con el compañero, tiene que ver con justamente que esa limitación motriz responde o tiene como origen la limitación de representación del espacio que él todavía no alcanza a captar la dimensión de profundidad o de volumen que sí va a poder alcanzar cuando acceda a las nociones espaciales proyectivas de los 7 años en adelante. ¿Mm? Entonces,
¿Cuál es el tipo de espacio de 3 a 5 años? El espacio topológico. ¿Qué quiere decir espacio topológico? Espacio plano. ¿Mm? Los niños ven la realidad como si fueran imágenes. Es decir, los niños, el cerebro del niño capta la realidad como si todos fuéramos planos, ¿sí? Como si fuéramos sin volumen. La posibilidad de captarla en 3D es la posibilidad del espacio proyectivo, donde ahí el sujeto, en lugar de captar figuras planas, capta la realidad con cuerpos, es decir, objetos que tienen un volumen. ¿Mm? Bien, hasta acá. Respecto del tiempo, lo último que decimos del esquema corporal y después vamos a analizar la afectividad y vamos a analizar la inteligencia. Esperen que acá tengo una pregunta, a ver qué dicen. Ah, alguien que se tiene que retirar. Bueno, goodbye. Si veo que se están yendo, bien, se están yendo. Avancemos con los que están, ¿sí? Porque siempre pasa lo mismo, nos dedicamos a los que no están. Con los que están, ¿cómo se construyen las nociones de tiempo? Las nociones de tiempo se construyen a partir de dos nociones complementarias. Captar el tiempo es lo más complejo, es de todas las nociones perceptivas la más difícil de captar. Y se capta a partir de las acciones que hacemos. Las acciones que hacemos tienen una duración, ¿sí? Ese es el aspecto cuantitativo. Todo lo que hago dura un tiempo. Por ejemplo, duermo y también los fenómenos de la naturaleza me ayudan a captar el tiempo, ¿no? Primer captación del tiempo del bebé. Duerme cuando no hay luz, está despierto cuando hay luz. Es decir, que la primer diferenciación cuantitativa es día y noche, duración, luz, no luz. Es más, cuando los papás y las mamás quieren que el bebé duerma, ¿qué les hacen? Les apagan la luz, ¿sí? Para que el ritmo biológico vaya con el ritmo de la naturaleza. Pero también, esa sería la noción de duración. Pero también eso va acompañado de una noción de orden, ¿sí? Cómo se van presentando los acontecimientos. Por ejemplo, primero, hay luz. Mi mamá me da la teta. Después me cambia, después me pone la cunita, después me duermo. Es decir, que los acontecimientos van teniendo un orden. Y ese orden, cuando llego a los 3 años, es: mi mamá se levanta, me llama, me cambio, tomo el desayuno, voy al jardín, orden, ¿no? En el jardín estoy en una duración, estoy toda la mañana. Salgo del jardín, orden. Voy a mi casa, como, orden. A la tarde juego o duermo la siesta, duración. Y así, fíjense cómo alternándose los procesos de los aspectos de duración y de orden, es decir, cuánto tiempo dura algo y en qué orden va apareciendo, es que vamos captando las nociones temporales, ¿no? Y ritmo tiene que ver con cómo se van alternando estas situaciones de orden, duración y de pausa y de acción entre las acciones que vamos haciendo. ¿Mm? Bien, entonces, allí tienen todas las nociones temporales que van captando los niños, ¿sí? Cómo los fenómenos o las acciones se van sucediendo o se van dando en forma simultánea, la duración, ¿sí? Por ejemplo, uno trabaja mucho, quienes trabajamos con niños pequeños en clases de actividad física o clases de educación física o en colonias de vacaciones. Estas son todas nociones que uno tiene que trabajar con los nenes, ¿no? Por ejemplo, orden, duración y pausa, ¿no? Duración. Podemos caminar mientras que escucho el sonido. Pero cuando dejo de aplaudir, pausa, hay que quedarse quieto. Entonces, duración, pausa. Como también los sonidos nos ayudan a que los niños vayan captando las nociones temporales, ¿no? O por ejemplo, velocidad. Si yo aplaudo lento, caminamos lento. Solamente puedo caminar cuando escucho un aplauso. Otro paso. Bien. Ahora escuchen. ¿Qué les parece? ¿Más rápido o más lento?
Bueno, ahora yo no voy a decir si rápido o lento, ustedes tienen que escuchar cómo voy aplaudiendo y tienen que moverse y hacer lo que dicen mis manos. Lento, rápido, bien. Con el sonido nos ayuda mucho para que los chicos puedan captar las nociones temporales. Y también, no solamente de lento, rápido, sino también el ritmo. Que es esa alteración entre todas las variables anteriores, ¿sí? Orden, duración, pausa y velocidad. Bien, hasta acá, con esto estaríamos terminando con las nociones del esquema corporal. Hasta acá, dejo de compartir y haciendo una primer parate. Hasta acá, ¿queda claro qué es el esquema corporal y cómo se construye? Sí, profe. Sí, ¿Queda profe. claro? Bueno, entonces, Sí. estamos hablando de cómo me voy representando mentalmente y la importancia que esa representación mental tiene respecto de mi propio cuerpo, en el espacio, el tiempo, los objetos y los demás, para todas las acciones que voy a hacer en mi vida. No solamente para jugar y ser Messi, sino también para no llevarme por delante la puerta si está cerrada o la punta de la mesa si la cambié de lugar, ¿no? O para ver cómo tengo que saber si voy a poder o no cruzar una zanja, porque también poder cruzar una zanja tiene que ver con mi esquema corporal. ¿Cuál es el largo de mis piernas? ¿Cuánto puedo saltar? ¿Cómo? ¿No? O sea, ¿qué representación tengo de lo que voy a poder hacer respecto de ese espacio que tengo que atravesar? Entonces, la importancia del esquema corporal para todas las acciones de la vida. Y en particular para todos los que nos dedicamos a la actividad física, al deporte y al aprendizaje motor. Bien, y cómo fuimos viendo cómo se van construyendo esa noción del propio cuerpo, del espacio y del tiempo. Piensen que lo estamos viendo, no es porque no se construya desde que se nace, sino porque recién a partir de los 3, 4 y 5 años, toda esa información se puede organizar y empezar a sistematizar. Y cada vez vamos a tener una mejor representación de mi propio cuerpo, también a medida que vaya mejorando mis funciones cognitivas y psíquicas. Bien, vamos a hablar ahora de la afectividad. ¿Recuerdan qué le pasaba al de 0 a 3 años? ¿Qué característica tenía el de 0 a 3 años? Habíamos hablado primero, no están viendo ustedes, ¿no? No están viendo. No, no. No porque No, yo no profe. lo... Esperen, porque como de costumbre yo pongo, después no pongo compartir pantalla. Esperen un segundo. Vamos acá, compartir, ahora sí. Esperen un segundito. Ya vamos. Ahora sí, dejo de compartir, lo vuelvo a compartir. Ahora sí. Bueno, entonces, fíjense, vamos para atrás, acá. La característica, lo que le va pasando al niño es que cuando el niño descubre su yo, a partir de los 6 meses y sobre todo a partir del año, que es cuando empieza a deambular, a caminar, a explorar, ese yo necesita imponerse y necesita afirmarse e imponerse. Una vez que él descubre que él esté separado del resto de los sujetos que lo rodean y del espacio que lo rodea, comienza un proceso que se llama egocentrismo. ¿Qué quiere decir ego? Además de ser un título de la canción de Lali, ¿qué es ego? ¿Qué quiere decir ego? Yo. Yo. Ego quiere decir yo. ¿Y centrismo qué les parece que quiere decir? Y Como ser que el vos sos centro, como el principal, digamos. Tal cual. El ego en el centro, el ego y todo gira en torno a ese ego. ¿Quién es ese ego? Ese yo de ese niño
a partir de los 2 años, ¿sí? A partir de los 6 meses, años, se empieza a construir, pero en el momento que se afianza es a partir de los 2, 3 años en adelante. El niño empieza a descubrir el poder de su ego, de él como sujeto independiente, se pone en el centro de las relaciones, en el centro de la familia, y espera que todo lo que está alrededor lo satisfaga. Y espera que la satisfacción de eso que él pide sea inmediata. Y cuando cualquiera se opone, ¿qué hace el niño egocéntrico? ¿Qué hacen los Y niños? empieza a quejarse, empieza a hacer No, bullicio. Rabietas, berrinche. berrinches, Rabietas. rabietas, berrinches, ¿sí? Va al súper, quiere comer los chisitos y entonces como la mamá no le compra los chisitos, llora, grita, patalea, se tira en el piso del supermercado, todo el mundo mira, dice, esta mujer lo está matando, o este papá lo está matando, este bebé. No, lo que este nene, no, lo que el papá o la mamá está haciendo es poniendo un límite a ese ego, a ese yo, que además tiene otra característica que vamos a ver ahí que dice asimilación deformante. Entonces, ¿qué es el egocentrismo? Es un momento evolutivo del psiquismo, donde el sujeto descubrió su yo y quiere imponer su voluntad. ¿Y cuál es el problema del egocentrismo? Justamente ese, que como no se reconoce a sí mismo límite, lo que tiene que tener es el límite de aquellos que lo rodean. Entonces, ¿qué pasa frente a un niño egocéntrico? Esto. Si uno deja que el niño egocéntrico se maneje por sí mismo, el niño egocéntrico termina poniéndose no solamente en situaciones de riesgo, sino que termina no reconociendo qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Entonces, a esa afectividad que es egocéntrica, es decir, ese niño que quiere comer el chocolate cuando él quiere, que quiere el juguete que él quiere, es más, la palabra típica del egocéntrico es ¿cuál? La palabra que define el egocentrismo. Yo, Yo y respecto de las cosas que están a tu alrededor. ¿Qué dicen los nenes? quiero. ¿Cómo? Yo quiero. Yo quiero, sí, pero no el nene, además de yo quiero, no quiero, llorar. Y además hay algo. Está esto acá. A él le llamó la Mío, atención. ¿Cómo? ¿Qué mío. dice? Mío. La palabra del egocéntrico es mío. ¿Sí? Mío. Todo es mío. Y por eso pasan las cosas que pasan en casa y que pasan en el jardín. ¿Qué hacen los nenes en el jardín? Se sacan las cosas, se muerden, se pegan, ¿sí? ¿Y eso qué hacen? ¿Es porque sean salvajes? No, pasa porque son egocéntricos. Y justamente, ¿cuál es uno de los mayores logros del jardín? Sacar a ese nene de esa... ¿Cómo? El hacer que aprendan a compartir. Sí. Y es uno de los ámbitos donde el niño puede empezar a apropiarse de la moral colectiva. ¿Qué es la moral? La afectividad va de la mano del desarrollo de la moral, por eso los vemos juntos, ¿eh? Afectividad es cómo se va construyendo mi yo, mi psiquismo. Y la moral es cómo me relaciono desde mi yo con lo que me rodea. ¿Qué es la moral? Vieron que todo el día se habla, no, porque esta persona no tiene ética, no tiene moral. Una cosa es la moral y otra cosa es la ética. ¿Qué es la moral? Y los valores. Bien, siempre aparece, cuando uno habla de moral, aparecen los valores. La moral es algo que está mucho antes de los valores. La moral son las costumbres, es decir, las conductas cotidianas aceptadas por el grupo en el cual uno vive. Por ejemplo, ninguno de ustedes esperaría, o sea, la moral es lo que se dice que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Ninguno de ustedes diría, o sea, si yo lo hiciese ahora, si yo ahora estoy empezando a hablar y me meto el dedo en la nariz, ¿no? Me meto el dedo en la nariz, ¿ustedes qué dirían? Uy, Renzi se piró, ¿sí? O empiezo a gritar y los empiezo a insultar, porque ¿cómo puede ser que esta clase de desarrollo motor, ustedes no entienden nada? Y los insulto, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué le pasa a esta? Porque yo estaría desarrollando dos conductas que no se esperan de una profesora. Primero, que me meta el dedo en la nariz,
¿sí? Que empiece a explorar mi mucosidad nasal, y segundo, que empiece a gritar. Son dos conductas que no se esperan de un ámbito como es una clase en la universidad, aunque sea por Zoom. Entonces, la moral tiene que ver con las conductas, y primero, moral viene de mos, en latín quiere decir costumbre, es decir, las conductas que se acostumbran y que son aceptadas por un determinado grupo social. Porque la realidad es que hay también moral, la moral está construida por costumbres que pueden ser distintas de acuerdo con los distintos grupos humanos. Ahora, esa moral, ¿uno nace con moral sabiendo lo que se puede y lo que no se puede hacer? No, No, no. El Se egocéntrico para el aprende debido a las vivencias que tenés. tal cual. ¿Y sabés qué te enseña, Lucas? Esto, lo que está en el primer redondelito. Lo que te enseña qué se puede y qué no se puede es el no. ¿Sí? Cuando vos querés caramelos antes de la comida, tu mamá te dice no. Primero comes el churrasco y después te doy algo dulce. Cuando vos querés cruzar la calle, te soltás de la mano de tu mamá y querés cruzar la calle, tu mamá te grita no, te corre y te grita no. Y en una de esas hasta te agarra fuerte, ¿sí? Cuando vos querés meter el destornillador en el enchufe, tu mamá te dice, tu papá te dicen no. Bien, esa es, o sea, uno nace sin moral, uno nace sin saber qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Por ejemplo, cuando los nenes empiezan a descubrir el valor de las malas palabras, ¿sí? Y las quieren usar y quieren, escucharon la palabra, bueno, no quiero repetirlas ahora, esas palabras con P o con B que uno usa tan habitualmente. Por suerte la palabra con P cada vez se usa menos, ¿no? Por toda la evolución que estamos haciendo respecto de la diversidad sexual y la concepción que tenemos en este momento, pero sí, otra con la que empieza con B la usamos mucho. Y bueno, cuando lo empiezan a descubrir y entonces las mamás y los papás dicen, no, esa palabra no se dice, no, no nos reímos, no está bien que insultes, ¿sí? O cuando empieza a escupir la comida, o cuando tira la comida por cualquier lado, o cuando le quiere sacar las cosas al hermano más grande, mordiéndolo, pellizcándolo. Ahí aparecen los héteros. ¿Quiénes son los héteros? Los otros. ¿Quiénes son los otros? Las figuras de autoridad. Los padres, las madres, los hermanos más grandes, las maestras, las abuelas. Que dicen que al egocéntrico que lo que quiere es la satisfacción inmediata de su deseo. Aparece la palabra mágica que es no. Y con ese no, lo que hace es señalarle la norma. ¿Qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer? ¿Cuánto tiempo dura la heteronomía? ¿Cuánto tiempo estamos en el óvalo heterónomo? hasta los 8 años. 25 años. Desde que nacemos hasta los 6 años. Acá habría que poner, anotar, acá habría que anotar, acá estamos desde 0 hasta 6, ¿sí? De 0 a 6 años en pleno Puede goce. hacerlo con otro color, porque ¿No se ve? los Bien. contornos son azules. Ah, son azules, tenés razón. Vamos a borrar, vamos a ponerlo con otro color, vamos a ponerlo con fucsia, con rojo. Vamos a decir, anotar Profe, con... Sí, ¿eso tiene que ver con las operaciones concretas? ¿Puede ser? más que puede estar relacionado con las operaciones concretas, lo vamos a ver la próxima, ¿sí? Sí. Cómo se abandona el pensamiento, cómo se abandona la heteronomía, es decir, y se pasa a la autonomía, pero fundamentalmente me lo borro, esperen que me lo borro de 0 a 6, pero fundamentalmente, uy, lo borra, bueno, no importa, ahí está, esperemos, bueno, no sé qué se borra, de 0 a 6, acá pongan de 0 a 6. De acá ya hablamos del periodo de transición, que lo vamos a ver la semana próxima, y de acá a acá de 8, de acá de 6 a 8, y alguien está escribiendo, no escriban, por favor. ¿Sí? Ahí está.
Y de acá a partir de los 8 años vamos a empezar a hablar de cómo empieza a surgir la autonomía. ¿Qué es la heteronomía? Es esa etapa donde frente a un niño egocéntrico los adultos señalan qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Y se llama que es una etapa de respeto unilateral porque los niños respetan a los adultos porque les temen. Les temen, dejen de escribir, por favor. Les temen, ¿sí? Y además lo que termina pasando es que respetan porque por imposición, ¿no? Uno Estaba le intentando puede... escribir 0 al 6 y no me salió. Ah, no, no te salió. Bueno, viste, no es fácil. ¿Viste que no es fácil? No es fácil escribir. Bueno, acá pongan de 0 a 6, acá ustedes pongan de 6 a 8, pongan transición y la semana próxima igual vamos a volver sobre este gráfico, porque vamos a estar acá. La semana próxima vamos a viajar en la flecha azul, ¿sí? Entonces, ¿por qué se dice que es la moral del deber puro? Es la moral porque es la moral de la imposición. Las mamás, los papás y los adultos explican, pero llega un momento que dicen, basta, basta, no escupas más la comida, se acabó. ¿Sí? Porque yo le puedo decir, mira, no escupas la comida porque la comida es para comer, porque te estás manchando, porque... Pero mientras tanto esté escupiendo la comida. O le puedo decir, no, mira, que pongas el destornillador en el enchufe, es peligroso porque por ahí viene una corriente que te... No, cuando si yo le explico todo eso, metió el destornillador en el enchufe o el clip en el enchufe y murió electrocutado. Por eso se dice que es la moral del deber puro. Basta, no. Eso no se hace. ¿Mm? Bien, entonces, frente a un niño egocéntrico que quiere imponer su yo y su deseo, una moral heterónoma. Es decir, que el otro me dice lo que puedo o no puedo hacer. Vamos a hablar de una moral autónoma cuando el niño abandone el egocentrismo, puede internalizar la norma y pueda, en lugar del no estar afuera de él, pueda internalizar el no y ponerse él sus propios límites a las acciones o al respeto de las conductas esperadas, inclusive de las reglas. Vamos a ver que la evolución de la moral es muy importante para poder jugar y para poder hacer un deporte, respetar los reglamentos y, por supuesto, respetar a medida que vamos desarrollándonos las leyes, ¿no? A partir de que las leyes nos empiezan a regir a nosotros, ¿no? Sabemos que hay una edad de inimputabilidad hasta los 16 años en este momento en la Argentina, pero que a partir de los 16 años hay normas que son legales y que nos rigen a todos, que son las leyes. Las leyes también son parte de la moral, pero son reglas que valen para todos por igual. ¿Mm? O al menos eso debería ser, porque la verdad que en este momento en la Argentina está bastante en discusión. No me voy a meter con ese tema, pero es para que lo tengamos en cuenta. Volviendo para atrás, ahora tenemos que decir cuál es el tipo de juego que puede jugar un nene egocéntrico. Un nene egocéntrico siempre va a querer ser el centro del juego. Entonces, los tipos de juegos que pueden jugar son juegos simbólicos, donde siempre el protagonista es un personaje central, ¿sí? El jefe indio, el patoñato, el oso dormilón. Siempre hay un personaje que ellos eligen, el lobo, lobo estás, ¿no? Hay un personaje simbólico y el juego tiene una organización simple. ¿Qué quiere decir que tiene una organización simple? Que puede ser un juego de persecución, que puede ser en línea recta o puede ser un juego de persecución en ronda. ¿Qué juego jugaban ustedes cuando estaban en el jardín? ¿Qué se No me acuerdo acuerdan? de lo que Y hice son ayer. juegos patoñato. Bien, ¿cómo es? ¿Quién, a La ver, mancha. quién dijo patoñato? ¿Vos, Tiago? Sí. ¿Cómo es el patoñato? Para los que no se acuerdan cómo es. Bueno, el juego consiste en. Es un número sin fin de jugadores, ¿Sí? donde todos se posicionan en rondas sentados en forma de indios, por así decirlo, Sí, con las y piernas donde, cruzadas. Sí, exactamente, y donde un jugador corre, corre, o sea, pasa por atrás de los tíos que están sentados en ronda
y va tocando en la cabeza diciendo pato, 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 hasta que selecciona a uno y dice nieto. Y bueno, el que selecciona se levanta y tiene que correr al que fue seleccionando. Bien. ¿Y el que tocó la cabeza, dónde se tiene que sentar? En el lugar que se levantó el que le tocó. Perfecto. Bien. Fíjense que este es un juego de organización muy simple, pero que si ustedes miran el video, yo no quiero pasar los videos durante los Zoom, porque cuando paso el video, lo que me hace YouTube cuando lo subo, a veces no me deja después subir los videos al campus, porque hay un video del que no pedí autorización para que estuviera en esta clase. Entonces, si ustedes miran el video que tienen en el aula, van a ver que este juego, que puede parecer tan sencillo, un nene egocéntrico le cuesta mucho respetar. Porque ¿quién es el protagonista en el Pato Ñato? ¿Quién es el protagonista? ¿Quién es el principal? El que dice El que pato, selecciona. pato, Tal El cual, padre. el que va tocando la pato. cabeza. Y los nenes egocéntricos, ¿qué quieren ser? El nieto. Tal cual, quieren ser o el ñato o quieren ser el que toca la cabeza, los dos que son protagonistas. Entonces, aunque a ustedes les parezca que es muy fácil, es muy difícil para la maestra, para el profesor o para el instructor en el club enseñarle a los nenes que se queden sentados y que no se levanten hasta que alguien les toque la cabeza. ¿Sí? Porque a veces inclusive lo que ustedes van a ver y se ve muy habitualmente, que cuando gritan ñato, en una de esas se paran dos o tres y empiezan a correr. ¿Sí? Porque creen que les tocaron la cabeza a ellos o porque ellos tienen ganas de correr. Entonces, fíjense cómo justamente un juego tan simple como puede ser el Pato Ñato es el inicio para que los niños puedan empezar a internalizar las reglas de los juegos, ¿no? Solamente corre el que le tocaron la cabeza. ¿Dónde me tengo que sentar? En el lugar que quedó vacío. ¿Cuándo puedo salir a correr? Cuando me tocaron la cabeza. ¿Cómo tengo que tocar la cabeza despacito? Bueno, hay un montón de pautas de normas que quien está enseñando el juego propone. También ese juego se conoce con el nombre de huevo podrido, ¿no? Y se canta jugando al huevo podrido. En lugar de tocar la cabeza, se usa un objeto que puede ser una pelota, un aro o algo, y uno deja ese objeto en la espalda de ese niño y el niño que le dejaron ese objeto, que es el huevo podrido o es alguna pelota o lo que sea, es el que sale a correr. Ese juego esa organización del juego es lo que se llama un juego de organización simple. Niños sentados en ronda, una regla simple, tocar y correr al perseguidor y sentarse en el lugar de la persona que salió a correr. Juego de Eso es como organización el juego de la bomba también. tal cual, la bomba cuando te va pasando y que no se te tienen que juntar las dos bombas, o cuando suena algo, o cuando termina la canción si te quedaste con la pelota vos. Bueno, en este caso sería también un juego de organización simple en ronda. El pato ñato, perdón, sí, el pato ñato o el huevo podrido, persecución 1 a 1. Y otro Yo siempre juego jugué mucho a la mancha. a la mancha, pero no, ¿sabés qué? No, de 3 a 5. Ustedes siempre hablan de Oh. la mancha de 3 a 5 y no. ¿Por qué no se puede jugar en la mancha de 3 a 5? Ah, yo corría para todos lados, no sé. Tal cual, porque vos corrías para todos lados, Lucas. ¿Y en qué consiste la mancha? ¿Vos sabías quién era la mancha? La mancha era que todos Sí. querían ser la mancha en ese entonces. Primero, la mancha, como dice No. Marcos. ¿No? ¿No? En teoría, en realidad, bueno, en mi caso, la mayoría no, había pocos que querían ser la mancha. La Ajá. mayoría querían ser los que la esquivaba. Bien, pero ese juego que vos mencionás, Lucas, es un juego de los 6, 7 años en adelante. La Mancha es quizás uno de los juegos más jugados, pero a partir de esa edad. ¿Por qué no antes La Mancha? Primero, porque los de 3 a 5 tienen que saber en qué dirección tienen que correr. Segundo, tienen que saber quién es el protagonista y en general el protagonista tiene que ser uno solo para que todos sepan de quién se tienen que escapar. ¿Sí?
Por eso el tipo de juego de los nenes de 3 a 5 años es lo que se llama el juego de persecución en masa. Hay un personaje central, el nombre más conocido es el oso dormilón, pero puede ser el oso dormilón, el jefe indio, el lobo Stas. Entonces, hay un personaje central en un lugar delimitado, miren el video del oso dormilón, en una casita, al que los nenes vienen a despertar. Oso dormilón, o jefe indio, o lobo Stas, con alguna llamado. Cuando este personaje central, que siempre al principio tiene que ser el que lo está enseñando, el profesor, el instructor o la maestra, se despierta y los corre, la dirección de corrida es esta: voy a despertar al perseguidor, vuelvo a mi casita, voy a despertar al perseguidor, vuelvo a mi casita. Es decir, que corremos en una sola dirección. Porque si empezamos a correr por todos lados, el de 3 a 5 no se golpean, se desorganizan. Bien. ¿Y qué pasa con la mancha? Primero, en que la mancha corren todos por cualquier lado. Y segundo, que la mancha va cambiando, sin que el que está corriendo sepa que la mancha cambió. Entonces el de 3 a 5 no sabe quién es la mancha. No se Tal puede cual. jugar, no se puede jugar a la mancha con los nenes de 3 a 5. Es más, con los nenes de 6 años en adelante, para jugar a la mancha, lo ideal es que sea mancha algo. Mancha aro, mancha pelota, Claro, mancha porque si no se frisbee. terminan aburriendo. Más que No, nada que le tocó ser mancha también. tal cual, porque además el problema de 3 a 5 no es que no juegan, no es que jueguen mal, no juegan, corren todos, gritan todos, pero el sentido del juego es que hay una regla, un problema a resolver, y la gracia del juego es respetar esa regla. En la mancha es: alguien tiene la mancha, te toca, y automáticamente vos a partir de ese momento, ese rol lo tenés vos. Para que eso sea posible, mi pensamiento tiene que tener algo que no tiene a los 5 años, que es reversibilidad. ¿Qué quiere decir reversibilidad? Yo, que era perseguido, cuando me tocan, me convierto en ese mismo instante en perseguidor. En cambio, el oso dormilón le da tiempo al psiquismo del nene, para que el psiquismo del nene entienda que corre a despertar al oso. El oso se despierta, él se escapa. Que lo que hacen los nenes de 3 a 5 es se dejan tocar. Los nenes de Sí, 3 a 5 se literalmente. dejan tocar porque quieren ser ellos los protagonistas. Entonces, por eso es importante que el rol lo adopte un adulto y le diga: no vale dejarse tocar. Yo, al que se deje tocar, no lo voy a agarrar. ¿Sí? Yo voy a agarrar a los nenes que se escapen. Entonces, en ese momento, los nenes, cuando el perseguidor se despierta o se para, corren. Si llegan a la casita sin ser tocados, conservan el rol de perseguido, y si los toca el perseguidor, hay una instancia donde él reconoce que cambió el rol, y todos saben que ahora el que persigue, la que persigue es Gladys, porque la profe o la maestra la tocó a Gladys. Entonces Gladys es ahora la perseguidora. Miren que ahora, y entonces todos saben. En cambio, con la mancha no le das tiempo a que elabore, a que perciba y que elabore procese la información, que cambia tan vertiginosamente. Entonces, ¿cuál es el tipo de juego? Son juegos de organización simple, donde fíjense que no hay bandos. Los nenes juegan de manera individual, cada uno juega solo. Los espacios son sencillos, no hay canchas, hay a lo sumo casitas: la casita del oso, la casita de los nenes. Hay rondas que organizan el espacio. No hay reglas. La regla es: no vale dejarse tocar, no, no puedo meterme dentro de la casita del oso, no puedo salir a correr si no me tocaron la cabeza. Y en general son juegos de persecución en masa o de persecución individual. Son problemas sencillos, y siempre con este personaje central, que es el oso dormilón, el pato ñato o. Bien, para ir cerrando, porque ya estamos en horario, para ir cerrando, vamos a analizar. Entonces, acuérdense que por eso también
para el oso dormilón, para el pato ñato, el profe, la profe, el maestro, el instructor, el entrenador que dice, impone la regla. Este juego se juega así. No vale dejarse tocar, nadie se para si le tocaron la cabeza, o sea que hay una imposición de la regla. Fíjense que dice, reglas coercitivas de observancia coercitivas, se impone. No es que el nene a partir de los 7, 8 años ya puede empezar a internalizar la regla y él mismo es el que me va a decir, profe, Cristian corre por afuera de la cancha, profe, María corre con la pelota en la mano, porque él ya tiene internalizada la norma. En cambio, entre 3 y 5 años la norma la tengo que imponer. Por eso se dice que es coerción. No es que cuando yo digo esto, no es que voy a estar sacudiendo a los nenes, sino que me tengo que poner firme. No, el que se deja tocar, yo no lo voy a agarrar. Nadie puede meterse en la casita del oso. El oso no puede meterse en la casita de los nenes para agarrarlos. O sea, no sé si se entiende, no se discuten esas reglas, por eso se imponen. Bien, vamos a qué pasa con el crecimiento, qué pasa con la maduración. Crecimiento regular. No hay pico de crecimiento. Recuerden que todavía sigue la osificación, por eso hay que tener mucho cuidado con las tracciones, con los saltos reiterados, con evitar el aplastamiento del cartílago de crecimiento. ¿Qué pasa con el corazón? ¿Qué pasa con el sistema digestivo? Todos los sistemas están inmaduros. El corazón es muy chiquito, tiene muy alta frecuencia Empiezan a cardíaca. desarrollarse tal cual. Pero recién sobre el final, Marcos, vamos a ver que la maduración del volumen cardíaco se va a dar sobre el final del periodo que vamos a ver la semana que viene, que es de los 8 años en adelante. Entonces tiene Bien. muchas pulsaciones, muchas inspiraciones y expiraciones. ¿Por qué? Porque tiene los pulmones chiquitos, necesita inspirar y expirar muchas veces, ¿sí? Tiene mucha aparición de la fatiga, todo el mundo cree que los nenes no se cansan y no se dan cuenta que el funcionamiento de los nenes de 3 a 5 es intermitente. Corre y para, corre y para, corre y para. No es que corre, 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 no. Corre, se cansa y para, corre, se cansa y para. ¿Por qué? Porque el páncreas tiene una acción tardía y los procesos son lentos para la reposición de glucosa. Son nenes que están muy predispuestos a pescarse todas las pestes. La conjuntivitis, no solamente los piojos, conjuntivitis, se resfrían, todas las infectocontagiosas. Por eso, ¿qué piden antes que un nene entre al jardín? Que esté vacunado. ¿Por qué? Porque la vacunación, cuando los nenes van progresivamente, si tomaron leche materna, hasta los 2, 3 años tienen toda la inmunidad que pueden haber recibido, la inmunización que pueden haber recibido por la leche materna. Pero a partir de ese momento, cuando el propio sistema endocrino lo tiene que defender de los agresores externos, empiezan, si no está vacunado, empiezan las enfermedades infectocontagiosas y las enfermedades estacionales, los resfríos o las enfermedades sociales, los piojos y demás. Entonces, dijimos recién, ojo con los procesos de osificación, y algo que es muy importante es esto que está aquí abajo, que está terminando de mielinizarse la subcorteza, que es la parte más interna del cerebro, y cuando termine el periodo de 3 a 5, los nenes van a haber dominado toda la motricidad, o deberían haber dominado toda la motricidad filogenética. Es decir, haber desarrollado, haber aprendido las habilidades que tienen que ver con lo postural y la locomoción, ¿no? Habilidades de no locomoción y las habilidades de locomoción. Las capacidades coordinativas están muy poco desarrolladas, las capacidades condicionales están fíjense que todas están muy poco desarrolladas, excepto ¿quién? La flexibilidad, ¿sí? ¿Por qué todas están poco desarrolladas? Precisamente porque todos los órganos están inmaduros. En cambio, tiene buena capacidad de flexión porque todavía sus músculos y sus huesos mantienen
la elasticidad hasta que esto va a estar así, hasta que empiece todo el proceso de maduración sexual. Por eso es tan importante poder que los niños ejerciten espontáneamente sus capacidades para que los músculos puedan preservar la elasticidad y puedan progresivamente ir desarrollando a partir de la contracción muscular la fuerza. Bien, Claro, ahí de tiene, eso estamos hablando para que los músculos no se vuelvan rígidos. tal cual, para que los músculos puedan mantener el tono que vaya acompañando el desarrollo. Fíjense, todas las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud las tienen en las diapositivas. Para mí esto es importantísimo. Tienen este mismo esquema, lo tienen también para el periodo de 0 a 2 años, que dice, es más, de 0 a 2 años dice 0 minutos de pantallas. Estas guías ustedes las tienen subidas entre la bibliografía. Es muy importante, inclusive si conocen a niños que tienen, a amigos que tienen hijos chiquitos o a familiares, compartan estas guías que dice cómo acompañar la salud de los niños de 3, 4 y 5 años. La menor cantidad de pantallas posibles, no más de 1 hora, no más de 1 hora por día de tele, de celular, de película, no más de 1 hora. Es más, hasta los 2 años, 0 minutos de pantallas, ¿sí? No deberíamos darle durante el primer año de vida, sobre todo, una computadora, una tablet o un celular a un nene, ¿sí? La pantalla en la que los nenes tienen que verse es en la cara de los adultos que lo crían, ¿sí? En los Mira, ojos, yo doy un ejemplo. Tengo mi sí, primita acá enfrente de mi casa que tiene 2 años y anda todo el tiempo, todo el día con el teléfono. sí, Y bien. bueno, no hay forma de quitárselo porque te lo va a pedir igual. Bueno, pero ¿cómo no hay forma de gritárselo? Eso es la tiranía del egocéntrico. Tal cual, Grite, que grite, y aparte, ¿quién le dio el celular al nene? El los padres. adulto. Entonces, Sí, el adulto que le dio el celular al nene, ¿por qué? Porque lo mantiene entretenido. Y no se da cuenta el perjuicio que está teniendo ese nene. Primero, porque estar con la pantalla es estar quieto cuando tiene que hacer todo lo contrario. ¿Sí? Nunca su psiquismo y sus neuronas van a tener la plasticidad que tienen en ese momento. Por eso, fíjense que tiene que hacer al menos, miren, 3 horas de actividad física. Es decir, que los nenes tendrían que estar como mínimo 3 horas moviéndose. 3 horas moviéndose quiere decir caminar hasta el jardín, volver, ir a la plaza, estar en casa, jugar con los chiches, no solamente, no hacer, porque 1 hora de actividad intensa. Intensa sería, voy a la plaza, corro de la hamaca a la trepadora, subí y baja, tobogán, eso 1 hora. Y llego a casa y juego y salto y me subo a la escalera y agarro el triciclo. Eso es 1 hora intensa. Pero además otras 2 horas donde esté en mucha actividad física. Por ejemplo, esto que les digo, ¿sí? En lugar de llevarlo en auto al jardín, llevarlo caminando. Y como por último, como mínimo entre 10 y 13 horas de buen descanso. 13 horas de buen descanso. Si yo trabajo con niños, y con esto sí termino, ¿qué hago? ¿Qué hago? Para trabajar con niños, lo ideal es todo lo que se llama la pedagogía del descubrimiento. Es decir, a los nenes no les tengo que mostrar modelos de lo que tienen que hacer. A los nenes lo que tengo que hacer es generarles situaciones para que los chicos exploren y también ir generándoles preguntas y problemas para que los chicos resuelvan. Es decir, que de 3 a 5 años lo ideal es lo que se llama, que yo me imagino que esto lo van a ver en aprendizaje motor y en práctica deportiva, todo lo que se llama pedagogía de la situación y pedagogía del descubrimiento, ¿no? Cómo exploro y cómo resuelvo problemas. Bien, hasta acá hemos llegado. Preguntas, nos quedan 5 minutos. Preguntas sobre dudas de lo que hayan escuchado. Fíjense que hice un pantallazo tratando de señalar qué es lo importante. No di detalles,
muy poco detalle. Tienen que meterse en el texto y profundizar. ¿Mm? Bien, ¿qué dudas y preguntas les quedan? Antes de que nos despidamos. Profe, a mí no me quedó claro la definición de setos. ¿No te quedó claro? No. Bueno, vamos de nuevo. Cuando hablamos de setos, setos es una regla para memorizar, es una sigla. ¿Viste cuando uno dice OMS? OMS es Organización Mundial de la Salud, es una sigla. Bueno, nosotros en lugar de tener una sigla, tenemos una forma de recordar qué quiere decir esquema corporal. Para yo acordarme qué es el esquema corporal, vos ya te acordás que es el CETOS. Lo que tenés que ponerle ahora contenido ahora lo que tenés que saber es qué quiere decir CETOS. Adelante le tenés que agregar representación mental. Entonces vos decís, el esquema corporal es el CETOS. ¿Qué es el CETOS? La representación mental de C, cuerpo, E, espacio, T, tiempo, O, objetos, S, sujetos. Es decir, que ¿qué es tener un esquema corporal? Es tener una representación de vos mismo a través del CETOS. Es decir, ¿qué es la representación mental de vos mismo? De tu cuerpo, en el espacio, en el tiempo, con los objetos y con los sujetos. Acuérdense que ese es de sujetos. Entonces, ¿para qué usamos el CETOS? Para que vos te acuerdes qué es el esquema corporal. ¿Se entiende así o no? Ahora sí, profe. Gracias. Bueno, eso es, para que vos te acuerdes, Matías. Profe, Sí, hablando de lo que él estaba diciendo, yo estaba anotando, ¿viste? sí. Espacio, tiempo, objeto y sujeto. Me faltó la primera letra que no la anoté porque... Cuerpo, C de cuerpo. gracias. Que además es porque ¿de qué es el esquema? El esquema es esquema corporal, pero cuando uno piensa en el propio cuerpo no lo puede pensar en abstracto. El cuerpo no está en abstracto, el cuerpo está, yo como cuerpo estoy en un espacio, o sea, tengo un cuerpo y soy un cuerpo, pero estoy en un espacio, en un tiempo, con los objetos y con los demás. Toda esa información va a contribuir a que yo tenga cada vez una mejor representación mental. Representación mental es como si yo tuviese una imagen, un dibujo, una foto de mí misma que me permite saber quién soy, saber qué posibilidades tengo, tener un conocimiento de mí. Bien, ¿alguna otra consulta más o cerramos? Profe, Sí, yo llegué cuando, o sea, entré en el Zoom y estaban hablando del parcial, sí. pero llegué a Espera. escuchar que solamente se hacía múltiple choice, pero no